Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Jimmy David y realizo videos de matemática, ¿correcto? Resolución de ejercicios, parte teórica también. Espero te pueda ayudar. A la vez te invito a que puedas suscribirte. Si es que ya lo has hecho, genial. Bienvenido y gracias. Y si no lo has hecho, bueno, pues suscríbete. Canal de YouTube, Algoritmo Matemático. Entonces, sin más, comencemos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de fracciones, ¿correcto? Textualmente dice ahí, una fracción no es más que la expresión matemática que se utiliza para poder representar a las partes de un todo. Ojo, para poder representar a las partes de un todo. Es decir, que es un número entero y que ha sido dividido en partes iguales, ¿correcto? Y cada parte es la fracción del entero. Entonces, una fracción también se puede, o es una forma de representar a la división de dos números, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues entonces podemos decir que una fracción no es más que la división de un todo en partes iguales. Ahora, la forma de denotar, o sea, de representar a una fracción es la siguiente. Mira, esto que ves ahí es una representación de una fracción, de cualquier fracción. Lo que hay que aclarar aquí es de que esta partecita, que es la letra A, representando a cualquier valor numérico, siempre se le conoce como numerador. Nunca va a cambiar, ese término se le llama numerador, no te olvides. Pero también veo un número en la parte inferior. Ah, ya, a ese número se le conoce como denominador. Profesor, ahí dice B. Te vuelvo a mencionar que eso representa una cantidad, un valor numérico. Se le llama denominador. ¿Ok? Bien, entonces continuemos con este video teórico. Aquí hay más ejemplos, otros ejemplos, dice. Si te fijas bien, acá dice un medio. Ah, ya. ¿Por qué A? Porque en la parte gráfica ha tomado de dos partes iguales, ha tomado solamente uno. Ah, ya. Un medio. Lo mismo sucede con el que está aquí. Mira, de tres partes iguales, una, dos y tres, ¿cuántas ha tomado? Uno dice, ah, ya, ok, por eso que está pintado solo esa parte, nada más. Lo mismo sucede aquí, ¿sí o no? ¿Lo ves? Uno de cuatro, ¿sí? Uno de cinco, uno de seis, ¿cómo que uno de cinco, uno de seis? Uno de cinco partes aquí, uno de seis partes aquí, uno de siete partes, ¿no? Ah, ya, uno de ocho partes y así uno de nueve partes que ha tomado, ¿no? La fracción. Bueno, pues, entonces, profesor, siempre va a ser arriba uno, uno, uno en la parte del numerador. No, no, es un ejemplo nada más. Aquí tenemos más, mira. Aquí está. Additional example, más ejemplos, ¿ya? Ejemplos adicionales. Bueno, pues acá ya sabíamos, ¿no? Uno de dos, ¿no? Pero acá dice 6 de 10, que quiere decir de 10 partes tomadas iguales, de 10 partes, ¿no? Fracturadas, de 10 partes, ¿no? Particionadas, se han tomado, ¿qué? 6, ¿se entiende? De 9 partes se han tomado 5, ¿no? De 9 partes se han tomado 5, por eso que aquí tú ves 5 partes de color verde pintados. Fácil de entender, ¿no? De 12, 12 que sería el total de cuadraditos, ¿no? En este caso. Ah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ya. De las cuales se han tomado 4. ¿Cómo sabes que se han tomado 4? 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Los pintaditos de color anaranjado, ¿verdad? De 3 partes se han tomado 2, 2 tercios. Ah, genial. Entonces, si has entendido eso, aquí sucede lo mismo, ¿no? 5 de 8, 5 de 6, 4 de 4, 6 de 11 y 8 de 18 partes iguales. Bien, hasta ahí creo todo claro, sencillo, fácil de interpretar, fácil de entender. Ahora, lo que viene es esto. Ah, ya, no hay que olvidar esto. Mira, que a la parte de arriba, la parte superior de una fracción se le conoce como numerador. Ya lo mencioné, lo estoy recalcando, ojo. Numerador, lo digo porque muchas veces se olvidan los chicos los términos de las fracciones. Y esto es importante para, en algunos casos, te lo van a mencionar, en algunos problemas. Bueno, pues entonces numerador, la parte superior, denominador, la parte inferior. Pero algo más, y que no dije en la anterior,
diapositiva. En la parte inferior, que vemos la letra B, dice bien claro B diferente de 0. ¿Por qué dice B diferente de 0? Es que sucede que cuando tú tienes una fracción, si tú divides 7 entre 0, y tú dices, o estás pensando que 7 entre 0 es 0, estamos muy mal ahí, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque esto no es igual a 0. Cuando tú dices, por ejemplo, cualquiera, un número, ¿no? 6 entre 0, 7 entre 0, etcétera. Esto no te da 0. ¿Esto qué te da? Te da indefinido. Indefinido. Ojo, indefinido o también no está definido. O otros libros dicen indeterminado, así también lo llaman. ¿Pero qué quiere decir eso? No entiendo. A ver, te invito para empezar que hagas eso en tu calculadora. En algunas calculadoras te dicen error, otras calculadoras dicen indefinido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que sea indefinido? Eso lo podemos ver en una amplitud de un tema de números enteros más adelante, pero lo único que quiero adelantarte es de que quiere decir que no existe una solución en los números reales. Ah, ya. Y cuando hablamos de los números reales, ¿te acuerdas? Números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Y no existe aquí un valor, ¿no? Que me dé la división de 6 entre 0. No te confundas, 0 entre 6. Ah, eso sí, me da 0, pues. Te da 0, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque 6 por 0 me resulta 0, ¿no? 0 es igual a 0, no hay ningún problema. Pero en cambio al revés, no, pues, ¿no? Si yo digo 6 entre 0, a ver, 6 entre 0, 0, ¿seguro? ¿Segura? A ver, 6, a ver, ¿qué valor multiplicado por 0 te resulta 6? No hay, este es 0 por 0. Entonces no existe, esto es diferente, ¿no? Ah, ya. Asegúrate siempre, ya para terminar esta parte, de que el valor de b debe ser diferente de 0. Si hablamos del denominador, claro está, ¿verdad? Bien, el denominador no puede ser 0. Aclarado ese punto, continuamos. Ahora, ¿cómo se leen las fracciones? Esa es la gran pregunta. Si tú lo sabes bien, si no, quédate, vamos a seguir aprendiendo. Mira, numerador, ya hemos hablado, la parte superior de una fracción, denominador, la parte inferior de una fracción. Aquí dice 1 y aquí 3, que quiere decir, se transforma en esta expresión, ¿verdad? ¿Y cómo se lee? 1/3, aquí está. Ah, ya. Continuemos con algunos ejemplos más. Acá dice numerador 5, denominador 2, que se transformaría en la siguiente expresión de fracción. ¿Y esto cómo se lee? 5 medios. Acá está, 5 medios. ¿Correcto? Y así te he dejado un listado de posibles fracciones con sus nombres que tú las puedas encontrar. ¿Correcto? Si digo, por ejemplo, 15 sobre 13. Ah, 15 treceavos. ¿Eh? Ahora, si quieres ver más ejemplos, next, continuamos. Aquí está, mira. Ah, ¿ves? Uno más, uno más, uno más. Si fuese 19 en la parte del numerador, fuese 17 en la parte del denominador, sería 19 17avos. Ahí está. ¿Ya ves? Es parte bonita y es parte interesante también saber cómo se leen las fracciones, llamarlas por sus nombres, ¿correcto? Bien, espero te sirva ese listado. Entonces, next, continuamos. Tipos de fracciones. Las he agrupado, he hecho una especie de resumen, ¿correcto? Para que tú las puedas tener aquí a la mano. Recuerda que este video es netamente teórico, ¿correcto? La parte práctica lo vemos en otro video, ¿ya? Bien, tipo de fracciones. De acuerdo a la relación entre sus términos, tenemos el siguiente tipo de fracción. Fracción propia, FP, siglas de fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? O ¿cuándo hablamos de una fracción propia, mejor dicho? Las fracciones propias, textualmente dice ahí, son aquellas que tienen un numerador que es menor que el denominador. ¿Cómo? A ver, las fracciones propias son aquellas que tienen un numerador. Numerador. Entonces yo digo por acá, numerador. El numerador, ya. Menor que ¿quién? Menor que el denominador. Ah, ya, genial.
Es decir, que el número de la parte superior siempre va a ser más chico, más pequeño, menor que el número de la parte inferior. La fracción propia es menor que 1. Veamos aquí algunos ejemplos. A ver, ¿qué tipo de fracción es? Fracción propia. ¿Por qué A? Porque el numerador de aquí es menor que el denominador. No te olvides, mira, lo voy a escribir otra vez, lo borré, numerador menor que el denominador. O sea, el de abajo es más grande que el de arriba. Claro, si 6 es más grande que 5. Fracción propia. 7 es más grande que 2. Fracción propia. 8 es más grande que 3. Of course, por supuesto. Por lo tanto, ¿qué fracción? Fracción propia. Así de simple, nada más. ¿Estamos? Bueno, si quisiéramos representar esto, sería numerador 2, por ejemplo, aquí tomando un ejemplito, 2 arriba y 5 abajo. Quiere decir que esa fracción, o ese número entero, ha sido dividido en 5 partes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, de las cuales se han tomado 2. 1 y 2, por eso están dos partes pintadas. Y si tú lo divides, 2 entre 5 te resulta 0,4, no llega a 1, ¿no? Por eso que en esta partecita te dice una fracción propia es menor a 1. ¿Sí? Igual sucede, o de manera análoga, similar, cuando tú divides 3 entre 4, que es un ejemplo de una fracción propia. Pero si dividimos, esto nos resulta 0,75. No llega a 1, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tipo de fracción es? Fracción propia. Propia, donde el numerador es menor que el denominador. Acuérdate bien de eso. Fracción propia. Genial. Continuemos. Next. Fracción impropia ahora. Cuando hablamos de una fracción impropia, las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Genial. O sea que aquí sucede lo contrario de la fracción propia. Claro, claro, es lo contrario, exactamente lo contrario de una fracción propia. Una impropia, una fracción impropia, una FI, fracción impropia, es cuando el numerador ahora es más grande que el denominador. Ejemplo, profesor, 3, mira, es más grande que 2. 7 es más grande que 4. 16 es más grande que 15. Genial. ¿Ya ves? Y una fracción impropia es mayor que 1, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? Porque si tú divides 3 entre 2 te va a salir 1,5, ¿verdad? Bueno, pues entonces es mayor que 1. Igual que si yo divido 7 entre 4, ¿y eso cuánto me va a resultar? 1,75, mayor que la unidad, como puedes ver. Y si dividimos 16 entre 15, ¿y eso cuánto me resulta? Bueno, 1,0666666 puro, ¿verdad? Yo digo puro, pero es mayor que 1, ¿verdad? Ya, entonces se cumple que, como dice la teoría, es mayor que 1, ¿no? Las fracciones impropias, sus divisiones. Y bueno, aquí tengo un ejemplo más de fracción impropia, 5 de 3, 5 tercios. Ya. ¿Qué quiere decir? De 5 partes tomadas se han tomado 3, ¿no? ¿Por qué lo hace por separado aquí? Es que es una fracción impropia. Su gráfica es diferente de la fracción propia. Pero ¿cómo se toma esto? ¿Cómo se entiende esto? Bien, quiere decir que van a ser divididas de 3 en 3. Mira, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Por qué haces dos veces el 3? Es que han sido tomadas 5. Ya. Entonces cuando yo hago esta división, voy a recalcarlo por aquí. Digo, 1, 2, 3. Ahí hay un grupo de 3, pero se han tomado 5. Entonces no puede ser. Acá digo otra vez. Otro grupo de 3. Entonces ahí va 6, ¿cierto? Ya está, ahí alcanza ya. ¿Qué alcanza? Las 5 partes tomadas. 1, 2, 3. Acá sería 4 y acá sería 5. ¿Por qué no hago 6? Porque bien claro dice 5 partes tomadas, ¿no? De grupos de 3. Eso sucede en la fracción impropia, acuérdate bien, fracción impropia. Igual, de manera análoga, 10 cuartos, ¿no? Fracción impropia. Bueno, pues entonces continuemos. También tenemos el caso de la fracción unitaria, FU, fracción unitaria. Es facilito de entender, creo yo, porque estas fracciones siempre te van a dar como resultado 1. Y para que ello suceda, numerador y denominador como deben ser.
deberían ser y tienen que ser iguales. Mira aquí, 4 entre 4, 1, fracción unitaria. No entendí. Otro ejemplo, 7 entre 7, 1. Ya. Tanto numerador como denominador deben ser iguales. Y si eso sucede, estamos hablando de fracciones unitarias. ¿Correcto? Bien. Next. Tenemos ahora por grupos de fracciones. O sea, cómo se entiende, cómo se clasifican las fracciones, pero ahora por grupos de fracciones. Tenemos las fracciones homogéneas. El prefijo homo, igual, ¿no? ¿Sí o no? Ya, fracción homogénea. Dos o más fracciones, porque acá recuerda, las van a comparar, ¿sí? Dos o más fracciones, pueden ser 3, 4, 5, 6, qué sé yo. Dos o más fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Ojo, denominadores, mira aquí, 2 quintos y 4 quintos. ¿Qué igual tienen? La parte de abajo, sí, pero ¿cómo se llama? Denominador. Otro ejemplo, profesor. Ya, otro ejemplo. Digo 16 sobre 9 y aquí digo un 25 sobre 9. ¿Qué tipo de fracciones son ambas? Son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen igual sus denominadores. Genial. ¿Por eso nada más? Sí, pues. Por eso se le llama fracciones homogéneas. Así de sencillo, así de papayita, ¿no? Aquí está su gráfica concerniente a esta fracción, su gráfica concerniente también a esta otra fracción. Bueno, y dice en la parte inferior, estas dos fracciones son diferentes, por supuesto que sí lo son, pero su denominador es el mismo, ¿sí? Claro, son iguales los denominadores. Por lo tanto, 2 quintos y 4 quintos son fracciones homogéneas, ¿ya? Acuérdate, facilísimo de entender. Fracciones homogéneas. Next, fracciones heterogéneas. El prefijo hetero quiere decir diferente, ¿verdad? Fracción heterogénea, dos o más fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son diferentes. Lo contrario de la homogénea, ¿no? Si te fijas bien, en la parte del denominador, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. N es 6 y N es 2. Son fracciones heterogéneas. ¿Por qué son fracciones heterogéneas? Se le llama, recuerda, las fracciones heterogéneas cuando sus denominadores son diferentes, como lo es en este caso, ¿ya? Bueno, continuemos. También tenemos a las fracciones clasificadas por la naturaleza de su denominador, ¿sí? La parte de abajo, acuérdate. Tenemos las fracciones decimales, que son aquellas fracciones que tienen como denominador una potencia de 10. Esto es facilísimo de recordar, de interpretar, de entender, de reconocer. ¿Sabes por qué? Porque siempre, en el caso de las fracciones decimales, su denominador va a ser una potencia de 10. Cuando digo potencia de 10, que puede ser un múltiplo de 10, o sea, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000, qué sé yo. En la parte inferior abajo, en la parte del denominador, va a ser siempre un número con una potencia de 10. Por eso le conocen como fracción decimal. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, next. Pero también tenemos la fracción común u ordinaria, también le llaman. Cuando el denominador de la fracción no es una potencia de 10, ¿no? Por ejemplo, 14 sobre 12, qué sé yo, no sé, o te digo 7 sobre 9. Ya. O sea, estoy hablando de manera individual, ¿no? ¿Sí? El denominador no es potencia de 10, como puedes ver. Aquí hay más ejemplos, ¿no? ¿Sí? Estoy fijándome, ojo, en sus denominadores. Aquí, aquí, ¿sí? Aquí. Aquí es 13, el anterior es 22, y acá es 5. Ellos no son potencia de 10, ¿verdad? Fracción común u ordinaria. Ahora, tenemos el caso de las fracciones reductibles. ¿Por qué se les llama así? Reductible viene de la palabra reducir, ¿verdad? A ver, veamos. Son aquellas fracciones que se pueden simplificar. Para ello, numerador y denominador deben tener divisores comunes, ¿no? Factores en común. A ver, y aquí se menciona el primer ejemplo, 24 sobre 36. ¿Y por qué me pones como ese ejemplo? Veamos, 24 aquí y 36 en la parte del denominador. Si nos fijamos bien, tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador hay algo en común. Mitad, alguien me dirá, sí, claro, mira, mitad de 24 es 12, mitad de 36 es 18. Recuerda
de lo que tú le puedas simplificar arriba, me refiero al numerador, también lo tienes que simplificar en la parte inferior, ¿correcto? O sea que si tú le sacas mitad arriba, mitad abajo, también. Si tú le sacas tercia arriba, tercia abajo también. En este caso ya le he sacado mitad, tanto al numerador como denominador. Pero bueno, entonces aquí puedo sacarle sexta, me doy cuenta. Sexta, 12 entre 6, 12 entre 6 es 2. Claro, porque 6 por 2 me da 12. Pero como le he extraído sexta aquí, aquí también le voy a extraer sexta. 18 entre 6, ¿cuánto es? 3. Y al final, ¿qué me quedó? 2 arriba como numerador y 3 abajo como denominador. Ya. A eso que hemos hecho, esa acción que hemos realizado, reducir, simplificar, ¿verdad? Hasta llegar a esta fracción, conocida como 2/3, ¿sí? Pero antes, a todo ese proceso que ha simplificado, se le llama fracción reductible. Entonces, se le llama fracción reductible aquella fracción que sí se puede simplificar, que sí se puede reducir. Profesor, no entendí un ejemplo más. Ya, 18 sobre 21. Aquí lo voy a hacer. 18 sobre 21. ¿Qué tipo de fracción es? Reductible. ¿Por qué? Porque 18 tiene que tercia. ¿Sí o no? Ah, sí, 18 tiene tercia. 18, 21 también tiene tercia. Sí, claro. Ah, ya, genial. Entonces 18 entre 3 me da 6. 21 entre 3 me da 7. Al final, ¿qué te quedó? 6 séptimos. ¿Has reducido o no la fracción? Sí, claro. Por eso se le llama fracción reductible. Te dejo la última, 45 sobre 125. Eso te lo dejo para ti. Sácale quinta. Bueno, espero me hayas entendido. Fracción reductible. Aquellas fracciones que se pueden reducir, que se pueden simplificar. Pero así como hay fracciones que son reductibles, o sea, que se pueden reducir, hay también fracciones irreductibles. Claro, son aquellas fracciones que no tienen ningún factor en común, por lo tanto no se pueden simplificar. La teoría dice, son aquellas fracciones en las que sus términos, tanto numerador como denominador, son números primos entre sí, o sea, son los famosos PSI. ¿Qué significa eso? No he dicho PEXI por si acaso. PSI, que quiere decir primos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el único factor en común que tienen ambos términos, tanto numerador como denominador, es la unidad. Nada más tienen en común. Y si solo tienen en factor común la unidad, no se pueden simplificar, por supuesto. A ver, 7 tercios. Sáquele mitad, tercia, algo, a ver, arriba, entre sus términos. No se puede, no hay nada. Tercia, 3 tiene tercia, pero 7 no tiene tercia. Claro. Entonces, igual, ¿no? Vuelvo a poner, pero 7 tiene séptima, pero 3 no tiene séptima. Ah, no se pueden reducir por ningún lado. Otro ejemplo, 11 sobre 24. 11 tiene onceava, pero 24 no tiene onceava. Ah, ya. 24 tiene, ¿qué cosa? Tiene mitad, pero 11 no tiene mitad. Ah, chispas. Además, yo digo, 24 tiene octava. 24 entre 8 es a 3. 3 por 8 es 24. Pero 11 no tiene octava. ¿Ya ves? No hay nada en común más que la unidad. A eso se le llama números PSI. Eso lo vamos a ver en otras clases también, ¿ya? Pero bueno, son fracciones irreductibles porque no hay ningún término en común entre ellos. Es lo contrario de la fracción reductible, ¿verdad? Bueno, continuamos. Next. Fracciones mixtas. ¿Por qué se le llama así? Teoría. Son aquellas fracciones que combinan una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Cómo es eso? Tomando este ejemplo. Si digo un entero 4 quintos, porque así se lee, un entero 4 quintos. Bueno, le conocemos así a las fracciones mixtas porque junta o mezcla. ¿Qué junta o mezcla? Una parte entera, ¿sí? Con una parte fraccionaria. Esta es la parte fraccionaria, ¿ya ves? Por eso le conocen como fracción mixta. Junta o mezcla una parte entera con una parte fraccionaria, ¿sí? Hay que tener cuidado al escribir esos y esos números. A veces he visto que lo escriben mal. Uno lo escriben a veces así, mira. No sé cómo, así de repente. No, eso está mal, no se escribe así. Otro de repente lo representa así, dice acá. De repente aquí, más arriba, qué sé yo. No se representa así, ¿ah? La forma de escribir, lo exagero, es un entero, siempre grande, este número, el primero, y 4 quintos debe estar en ese rango, ¿no? Así, listo. Si te das cuenta, esta expresión de aquí, esta fracción es más pequeña, ¿no? Vuelvo a escribirlo.
es más pequeño que quién, que el número 1. Bien, entonces, un entero 4/5, así se lee. Y se le llama, repito, fracción mixta, porque junta o mezcla una parte entera con una parte fraccionaria. Otro sería 3 enteros, 1/2. Otro sería 8 enteros, 3 séptimos. Otro sería, ¿cuál? A ver, 5 enteros, 2 novenos. Ya está. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien, fracción mixta. Acuérdate bien, no te olvides, fracción mixta. Next. Y aquí tenemos el caso ya de operaciones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver bastante en los ejercicios. Recuerda, una vez más te digo que este video es teórico, ¿correcto? Bien, suma o resta de fracciones. Para sumar o restar usamos este procedimiento. En realidad hay varios, pero este es el esencial, es el clásico. Luego te voy a enseñar otras formas también. Pero bueno, entonces esto dice así. Voy a ponerme aquí yo un ejemplito. Digamos, yo quisiese sumar 5 medios, ¿estamos? Más, veamos aquí, un tercio. Ahí está. Chiquito nada más, para el ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué te dice esta teoría? Facilito. Vas a multiplicar, dice, en cruzado. Él con él y él con él. Ah, ya. Entonces, él con él y él con él. Entonces digo 5 por 3, 15. ¿Por qué pones 15 ahí, profesor? Porque he multiplicado 5 por 3. Y luego acá hay un signo más, se digo por acá, más 2 por 1, 2. Y en la parte del denominador, ¿qué se hace en la parte del denominador? Los denominadores de ambas fracciones se multiplican. Ah, 2 por 3, 6. ¿Siempre va a ser así? Sí, yes, siempre. Aquí se multiplica en cruzado, él con él. Si fuese más, se coloca signo más. Si fuese menos, se coloca símbolo menos. Y en la parte inferior se multiplican los denominadores. Denominadores se multiplican, B por D. Ahí está. Sí. Ah, ya, genial. Lógicamente que acá falta terminar esto, ¿no? Bueno, acá sería 15 más 2 es 17. 17 sextos, y ahí quedaría, ¿ya? Lo mismo es para la resta, ¿no? ¿Sí? Además, si quieres algún ejemplo rapidísimo, digo 3 medios menos un cuarto, ahí está, ¿sí? Entonces, en cruzado, ¿sí? 3 por 4, 12. Menos, porque el signo es menos. 2 por 1, 2. Sobre 4 por 2, 8. 12 menos 2, 10 octavos. Ya está. Claro, y se convierte en una fracción tipo reductible, pero ahí lo vamos a dejar nada más. Bien, entonces continuamos. Ahora dice, suma o resta de fracciones mixtas. Ah, fracciones mixtas. Bueno, pues entonces, y aquí dice, mira, un entero, 2 tercios. ¿Lo ves? 3 enteros, 1/2. Así no los puedo trabajar. Hay que convertirlo a una fracción de tipo impropia. ¿Y qué se hace? A ver, voy a copiarlo por aquí, ¿te parece? Por una cuestión de espacio. Un entero, 2 tercios, porque así se lee. Más, porque ahí dice más, 3 enteros, 1/2. 3 enteros, 1/2. Ya está. ¿Cómo se trabaja esto? Facilito, mira. Este número 3 que ves aquí, siempre se va a multiplicar con él, siempre, siempre. Y con el de arriba se va a sumar. ¿Cómo? Otra vez. El de aquí se multiplica con el de aquí, que siempre se multiplica, y con el que está en la parte superior se va a sumar. De tal manera que, ¿qué me quedaría? A ver, 3 por 1, 3 más 2, 5. 5 sobre 3. Ah, genial. 5 tercios. Ahí está la fracción impropia, ¿verdad? Ahora, si no lo has entendido, una vez más, aquí. Entonces decimos por aquí, 2 por 3 es 6, más 1, 7. 7 sobre 2. Ah, 7 sobre 2. Entonces acá pondría 7 medios. Fracción impropia, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, ¿cómo procede? Ya, normal, multiplicamos en cruzado, lo que ya estábamos viendo hace rato. 5 por 2 es 10, más 7 por 3 es 21. 21 sobre 3 por 2, 6. Ya sabes que se multiplican los denominadores, 3 por 2, 6. Al final me obtendría, ¿cuánto? 31 sextos. Y también tenemos el caso de la multiplicación de fracciones, pero también la división de fracciones. Bien, multiplicación de fracciones. ¿Cómo es esto? ¿Que también se pueden multiplicar las fracciones?
course, por supuesto. Ejemplito, mira, acá dice en principio A entre B multiplicado por M sobre N. Mira, ¿qué está sucediendo? Los numeradores se multiplican directo y los denominadores también se multiplican directo, ¿lo ves? Aquí un ejemplito de ello, ¿ya? Multiplicación de fracciones. Si yo digo 5 medios que se están multiplicando, también lo puedo representar así en la fracción entre paréntesis, cuando se trata de producto, por 3 cuartos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿En cruzado? No, eso no se hace en cruzado. Eso es cuando es suma o resta, por si acaso. ¿Eh? En este caso no, porque es producto. ¿Sí? ¿Y cómo se multiplica? Según este enunciado de aquí. Directo. 5 por 3, 15. Arriba el numerador. Y en el denominador, directo abajo. Denominador con denominador. 2 por 4, 8. 15 octavos. Ya está. Así de simple. Numerador con numerador, denominador con denominador. Otro ejemplo para aquel que no entendió. Ya, otro ejemplo. Yo digo por acá, el 9 cuartos que se está multiplicando por 6 sobre 8. Ya está. Están pidiendo multiplicar. Ya, pues directo. ¿Cuánto es 9 por 6? 6 por 9, 54. Hay que saber la tabla de multiplicar correctamente. 6 por 9 o 9 por 6, 54. 4 por 8, 32. Déjalo ahí nada más, no lo simplifiques. Bien. Ahora veamos el caso de la división de fracciones. Para terminar, división de fracciones. Dice que cuando tú tengas una fracción que se está dividiendo con otra fracción, facilito, la regla práctica dice, la primera fracción se mantiene, ahí está. Pero la segunda fracción se invierte, mira, n pasa arriba y m pasa abajo. Y cuando sucede eso, se multiplican. Vamos a ver esto con un ejemplo, mira, para entenderlo. Ejemplito, digo. ¿Qué pasaría si yo digo 5 tercios que se está dividiendo con, por poner un ejemplo, ¿qué te digo? 7 cuartos, ¿ya? Facilito. Entonces, ¿qué se hace? División, ¿no? Ya, pues división dice acá. 5 tercios. Esta división, ¿correcto? Se va a transformar a producto. Se transforma a producto. Mira acá, se transforma a producto. Ya no pongo división. Pero era división, profesor. Sí, claro, pero la regla práctica dice, para salir de esa escapatoria, dice, lo inviertes. O sea, de división paso a producto. Pero cuando eso sucede, la fracción se invierte. 4 pasa arriba y 7 pasa abajo. Ya está. Y se ha conformado esto en una multiplicación. ¿De qué? De fracciones. Como el caso de arriba, directo. 5 por 4, ¿sí o no? 20. Directo ya. Y en la parte del denominador, 3 por 7, 21. Listo. Espero me hayas entendido, si no vamos a hacer otro ejemplo más. Mira, otro ejemplo más. Y para terminar ya con esto, la parte teórica, digo 8 quintos que se están dividiendo. Bien, entonces, ¿qué sucede? 8 quintos se mantiene igual la fracción. Y puedo ver que la división, que está aquí, el operador de división, ¿sí? Lo voy a transformar a producto aquí. Siempre. Cambia. Producto. Pero al hacer ese cambio, 9 pasa arriba y 4 pasa abajo. De esta división, pues, ¿no? Se invierte la segunda. Bueno, y aquí simplemente ya me queda multiplicar de manera directa, ¿no? Multiplicación de fracciones. 8 por 9, ¿cuánto es 8 por 9? 72 en la parte del numerador. Y 5 por 4, 20 en la parte del denominador. Por supuesto que se puede simplificar, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no es la idea ahorita, es entender cómo se operan las divisiones de fracciones, ¿sí? Bien, amigo, amiga, entonces espero te hayan ayudado estas aclaraciones, esta parte teórica antes de entrar a la parte práctica del tema de fracciones. Sin más, me despido, tu amigo Jimmy David. Y suscríbete, pues. De esa manera me alientas a seguir poder realizando más videos de matemática. Nos vemos en el próximo video de ejercicios. Bye, cuídate.